y creo que le tenía que llegar la pelota del Kun porque es el único jugador que creo en esos momentos está con la lucidez para definir de esa manera, porque uno, el Kun Parranche se le tira. Yo creo que otro hubiese buscado penal, hubiese tratado de hacer otra cosa. El gol del Kun al Queen's Park, emotivamente, ¿fue lo mejor que te pasó en la carrera? Ese momento está dentro de los 2-3 mejores momentos. Ese partido, precisamente, está considerado como el mejor momento de la historia de la Premier League. Veníamos muy bien, pero tuvimos un bache muy grande en febrero, que ahí nos pasó el Manchester United, por 8 puntos más o menos. 8 puntos en febrero. Con el Manchester United de Ferguson era prácticamente decir, ya está muchachos, estamos al horno. El United pierde un partido, nosotros ganamos, nos achicamos la diferencia de puntos y estamos a 3 puntos abajo del United y jugamos contra ellos de local y le ganamos 1-0 ese partido. No la creímos, ¿me entendés? Dijimos, ya está. El último partido, nosotros jugando local contra el Queen's Park Rangers, que ellos se jugaban el descenso, resultadista, trató de meterse atrás, de jugar a la contra, y bueno, el Manchester United jugaba contra el Sunderland, que ellos no se jugaban nada, y bueno, al final nos empezó a costar entrarle al Queen's Park Rangers, ¿viste? Estaban todos metidos atrás, faltando 2 o 3 minutos para terminar el primer tiempo, una jugada de combinación que entró al área, recibo de Yaya Touré, lo cierro el ojo y yo le pego al arco, al arquero que hace así, se la meten en el palo. En el vestuario digo, y si este partido termina 1-0, ya está, soy un monumento en el City. Y bueno, arrancamos el segundo tiempo y no va que nos hacen el 1-1. Y ya otra vez nos agarró la desesperación de tener que hacer el segundo gol para tratar de ganar el partido. Y en una contra, en un córner a favor nuestro, nos clavan el 2-1. En mi vida yo creo que escuché tanto silencio en ese momento. Hizo el gol el Queen's Park Rangers. Había generaciones que no habían visto al City campeón obvio. Estamos hablando que el último año había sido 40 y pico años atrás. Ahí nos agarró la desesperación de Bravo, ya teníamos que hacer 2 goles. Entonces al final de esto que ellos se volvieron a meter atrás, no le podíamos entrar, centro, despejamos, tirábamos los centros malos por nerviosismo. Después de ese silencio que hubo que nadie lo podía creer, el primer ataque nuestro, la gente fue, come on, ¿entendés? Como diciendo, la gente no se fue, o sea, no, se quedó ahí con la locura que pudiese haber sido eso. En otro lado te hablo de que faltando 5 minutos, la gente se va y ahí llegamos al minuto 90 y estaba la gente ahí, adicionan 5 minutos y nosotros teníamos que hacer 2 goles. Así que la ansiedad y el estrés y el nerviosismo que pasé en esos 20 minutos o en esos 5 minutos, mira, yo creo que todo este pelo que perdí fue ahí. Cuando hicimos el 2-2, quedaban 2 minutos y el Queen's Park Rangers, sale el técnico de ellos gritándole, estamos salvados. Ay, pará, y esto es bueno que te lo diga también. El técnico de ellos era Mark Hughes, que fue el técnico tuyo. Exactamente. City, que era el técnico que lo echaron por Mancini. El técnico le dice a ellos que ya estaban salvados, entonces uno agarra y le pega para adelante diciendo ya está, estamos salvados, nos da igual. Eso nos dio la posibilidad de tener una chance más. Me acuerdo que estaba ahí más o menos en mitad de cancha, que Nigel de Jong lleva la pelota, se la daba a Balotelli medio cayéndose, se la da al Kun. Creo que le tenía que llegar la pelota del Kun porque es el único jugador que creo en esos momentos está con la lucidez para definir de esa manera, porque uno, el Queen's Park Rangers se le tira. Yo creo que otro hubiese buscado penal, hubiese tratado de hacer otra cosa. El Kun aguantó. Sí, y te pone el brazo así y no lo tira más. No, otro jugador quizá la tira arriba del travesaño, no sé, loco. Yo te digo la verdad. Pero él fue adentro. ¿Cómo te mata? Sí, sabes que me estás emocionando a mí, igual. Porque el partido yo había terminado y ya eran campeones con el empate, estaban todos pendientes, hasta el hincha festejando porque pensaban que en un minuto ya iba a terminar el partido. Imagínate la cara de la mayoría de ellos cuando no. Entonces, si vos te pones a pensar, es un final que yo creo que no va a haber nada que vaya a igualar ese final de liga. Al final se llevó todo lo que hablábamos antes, que yo quería ser el héroe, y bueno, el héroe terminó siendo el Kun.